Saludos a todos. En el día de hoy tengo el placer de estar con ustedes para hablar un poco acerca de la medicina genética cardiovascular para el manejo de pacientes con cardiopatías hereditarias. Mi nombre es Inés Noa y soy especialista en genética clínica. Las enfermedades genéticas del corazón son un grupo amplio y heterogéneo de condiciones que en la clínica con frecuencia se presentan en forma de insuficiencia cardíaca. Los principales genes responsables de algunas de estas enfermedades fueron descritos durante la época de oro de la genética clásica, a finales de los años 80 y durante la década de los 90, pero no fue hasta a partir del año 2003 cuando se publica la secuencia del genoma humano y se puede comenzar a trabajar con la información contenida en esos más de 3.000 millones de pares de base nitrogenada, que se disparan las investigaciones con relación a poder conocer las bases genético-moleculares de muchas de estas enfermedades que afectan al corazón, y ello permitió profundizar en el conocimiento de cómo esos factores genéticos participan en el origen de estas enfermedades. Y ese es precisamente el objetivo fundamental de esta conferencia, tratar de familiarizarlos a ustedes con estos contenidos y además tratar también de poner en su conocimiento cómo toda esta valiosa información se está poniendo en función de mejorar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y el manejo de estos pacientes a través de su empleo en lo que se ha dado en llamar medicina personalizada, en este caso aplicada a la cardiología. Para comenzar, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca como una enfermedad multifactorial. La insuficiencia cardíaca, al igual que muchos otros rasgos comunes en el adulto, enfermedades comunes del adulto, no es más que el resultado de la compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. Un factor genético que es poligénico, son muchos los genes, están distribuidos por todo el genoma en cualquiera de los 24 cromosomas conocidos, cuyas variantes tienen que ver con el origen de una enfermedad del corazón que da lugar a una insuficiencia cardíaca. Esos factores genéticos que constituyen ese fenotipo patológico interaccionan de manera muy dinámica y muy compleja con factores ambientales que son mucho mejor conocidos, entre los cuales están estilo de vida inadecuado, alimentación inadecuada, el empleo de drogas y medicamentos como por ejemplo citostáticos, las antraciclinas, que se conoce que en pacientes genéticamente susceptibles, de ahí la importancia del componente genético, son capaces de desencadenar una enfermedad cardíaca severa que se manifieste como insuficiencia cardíaca. La inmensa mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el factor genético está involucrado en el origen de esta enfermedad en forma de una enfermedad multifactorial. Es un factor genético complejo y multifactorial. Dentro de las condiciones que producen insuficiencia cardíaca y que son de causa genética, en una fracción importante de ellas están las miocardiopatías primarias. Estas son enfermedades cardíacas que cursan con una alteración estructural y funcional primariamente del músculo cardíaco y que aparece, por lo tanto, en ausencia de enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, valvulopatías, cardiopatías congénitas u enfermedades, por ejemplo, del metabolismo que expliquen el origen de las mismas. De hecho, en la clasificación que hace de estas enfermedades la Sociedad Europea de Cardiología, las clasifica en dos grandes grupos, aquellas que son familiares y genéticas y aquellas que ellos consideran no familiares o de causa no genética, donde no significa que no participen los factores genéticos, sino que su presencia es menos evidente, puesto que no existe una agregación familiar que lo justifique. Las formas principales de miocardiopatías primarias son la miocardiopatía hipertrófica, que es la más frecuente de todas, la miocardiopatía dilatada, la displasia ritmogénica, la restrictiva, y hay un grupo que siempre queda como idiopática o no clasificable. El primer gen responsable de una cardiomiopatía hereditaria fue el gen de la cadena pesada de la beta-miosina, que se mapeó hasta el cromosoma 14 y se publicó su hallazgo en el año 1989 como resultado de un estudio de ligamiento amplio que se hizo en varias familias, que permitió con una certeza enorme ubicar que
este gen se encontraba sobre ese cromosoma y que las variantes patológicas del mismo se asociaban con el fenotipo patológico en esa familia, o sea, con la aparición de la miopatía, cardiomiopatía hipertrófica. En general, las formas hereditarias de las miocardiopatías se caracterizan por ser un grupo de condiciones genéticas y fenotípicamente muy heterogéneas, que predisponen, como ya había dicho, a insuficiencia cardíaca y a otros fenotipos patológicos bastante severos, como puede ser la muerte súbita cardiovascular, y que en general se deben a mutaciones, variantes en genes que codifican para componentes estructurales claves para el funcionamiento del miocardiocito. La Asociación Americana del Corazón clasifica a estas miocardiopatías hereditarias en base a los genes involucrados, dándole la importancia que realmente lleva en la participación de los factores genéticos en el origen de estas enfermedades. Así, las miocardiopatías hipertróficas, que decía representan más del 50% de todos los casos de miocardiopatías hereditarias que se diagnostican en una población, se ha considerado una enfermedad básicamente de la sarcómera. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los genes relacionados con el origen de las formas hipertróficas de la miocardiopatía son genes cuyos productos se encuentran en esta unidad estructural del miocardiocito, que es la sarcómera, donde ocurren todos los procesos fisiológicos y bioquímicos que permiten la contractilidad del corazón. En el caso de la miocardiopatía dilatada, hay una variabilidad mucho más grande en las funciones de los genes que están vinculados con su origen. Entre ellos están genes que codifican para componentes del citoesqueleto celular. También hay genes de la sarcómera, genes que están relacionados con los desmosomas, o sea, con las uniones intercelulares, genes mitocondriales, que tienen que ver con la importante función que tiene la mitocondria de proporcionar el metabolismo energético dentro de la célula, genes relacionados con la envoltura nuclear y con el metabolismo del calcio. Mientras que en la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, se dice que los genes más importantes relacionados con su origen están ubicados entre los que tienen que ver con las uniones intercelulares, con la función del desmosoma, que es la estructura que pone en comunicación una célula cardíaca con la otra y por lo tanto que tiene importante relación con que el impulso eléctrico se transmita de manera adecuada. En esta imagen podemos ver cómo las distintas proteínas relacionadas con el origen de las miocardiopatías se encuentran distribuidas en todas las partes de la célula del miocardiocito. En particular en la sarcómera, aquí vemos a la proteína de unión a la proteína C, la miosina de unión a la proteína C, las cadenas ligeras y la cadena pesada de la beta-miosina, que habíamos dicho que fue el primer gen cuyas mutaciones se relacionaron con el origen de la miocardiopatía hipertrófica. Vean como incluso proteínas que tienen que ver con la envoltura del núcleo, en las cuales la relación fisiopatológica con la alteración que ocurre a nivel del funcionamiento de la célula cardíaca, que produce una total desorganización de la estructura del músculo cardíaco, de este tejido, que conduce por supuesto al fallo en su función, ya sea a la forma hipertrófica o la forma dilatada. Muchas de esas proteínas, su vínculo fisiopatológico con este proceso es mucho menos claro, como ocurre con algunas proteínas que codifican, por ejemplo, para partes de la envoltura del núcleo. Las formas monogénicas, o sea, que se heredan a punto de partida de mutaciones en un solo gen de insuficiencia cardíaca, las que se estudian por excelencia son las miocardiopatías hereditarias. Estas son condiciones, como todas las enfermedades genéticas monogénicas, muy poco frecuentes en todas las poblaciones, que generalmente producen formas graves y de inicio precoz de esta enfermedad, que se manifiestan en forma de muerte súbita cardiovascular o formas de insuficiencia cardíaca bastante severa, en muchas ocasiones difíciles de tratar con los estándares habituales de tratamiento que se usa para esta condición. Estas enfermedades genéticas monogénicas, como bien dice su nombre, se heredan en la familia siguiendo un patrón mendeliano que es posible reconocer al analizar el árbol genealógico, de manera que su herencia se ajusta a la de las leyes de Mendel. Y en su origen son
frecuentes con fenómenos como la heterogeneidad genética y fenotípica, la expresividad variable y la penetrancia reducida, lo que hace bastante complejo a veces su reconocimiento dentro de las familias y a la hora de la práctica de la especialidad, y hace falta el concurso de otros especialistas, por lo que el manejo de estas enfermedades suele ser un manejo que debe ser plataforma, o sea, un manejo multisectorial donde participen especialistas de muchas especialidades que ayuden a desentrañar de la mejor manera posible cuáles son los pacientes que en realidad tienen formas genéticas hereditarias de esta enfermedad y por lo tanto que tienen un manejo que puede ser un poco distinto, como vamos a ver más adelante. Vamos a concentrarnos en la miocardiopatía hipertrófica, que como les dije, es una forma de hipertrofia del ventrículo izquierdo que aparece en ausencia de factores hemodinámicos que le expliquen y que tiene una frecuencia, una prevalencia bastante elevada en pacientes adultos que se estima entre 1 en 500 y 1 en 1000. Es la forma, como lo había dicho, más frecuente de miocardiopatía hereditaria que se puede ver en menores de 35 años sobre todo. Es una enfermedad que casi en su totalidad los casos se heredan de manera autosómica dominante. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Y que por regla general tiene una amplia expresividad variable y una penetrancia reducida, que depende muchas veces de la edad y de exposición a determinados agentes ambientales. Y también tiene gran heterogeneidad fenotípica y genética que tiene que ver, por supuesto, con esa expresividad variable y esa penetrancia reducida. Los patrones de herencia monogénicas son 4 fundamentalmente: el patrón autosómico dominante y recesivo y el ligado al X dominante y recesivo. El patrón se dice que es autosómico porque el gen responsable se encuentra sobre uno de los 22 pares de cromosomas autosómicos, los cromosomas desde el 1 hasta el 22. Por ejemplo, en el caso del primer gen que se describió, el gen de la cadena pesada de la beta-miosina, este gen se encuentra ubicado sobre el cromosoma 14. Por lo tanto, las familias en las cuales la miocardiopatía hipertrófica se debe a mutaciones en este gen, el patrón de herencia que va a tener va a ser un patrón de herencia autosómico y va a ser además dominante, que es la forma más común, como ya le expliqué, de herencia de esta enfermedad, por el hecho de que basta con que se herede una sola variante. Como ves, tenemos 2 cromosomas de cada par y en cada uno de esos cromosomas hay un alelo o variante diferente de cada uno de los genes que sobre él se están. De manera que se dice que esta enfermedad es dominante porque basta heredar una sola mutación de uno de los padres para que aparezca la enfermedad. Eso es fácilmente observable si se analiza el árbol genealógico aquí, donde vemos que por lo general cada individuo afectado es hijo a su vez de un padre afectado, y los individuos afectados tienen una probabilidad de un 50% de heredar a cada uno de sus descendientes al heredarle uno u otro cromosoma la enfermedad. Este es el árbol genealógico clásico de una enfermedad que tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Vamos a ver que en la práctica no siempre se presenta de esta manera la enfermedad. Este es un árbol genealógico que igual corresponde a una familia en la cual existe una forma hereditaria de miocardiopatía hipertrófica. Como podemos ver aquí, muchos de los pacientes afectados tienen no solamente hipertrofia de las cavidades izquierdas, que es el signo clásico de esta enfermedad, sino otras formas de presentación de la misma, como puede ser la muerte súbita cardiovascular o formas de insuficiencia cardíaca congestiva. A este fenómeno por el cual una misma condición se presenta en una familia con distintos grados de severidad, lo que no siempre hace fácil el reconocimiento y el diagnóstico de la entidad, se le conoce con el nombre de expresividad variable y es la regla en la presentación de todas las miocardiopatías hereditarias, no solamente en la forma hipertrófica de la misma. De hecho, en una familia, si se hace el estudio en cascada, o sea, se estudian todos los descendientes de los individuos afectados con el objetivo de determinar quiénes han heredado o no la enfermedad desde el punto de vista clínico,
una de las formas de expresividad variable más frecuente que se ve en el caso de la miocardiopatía hipertrófica es que existen pacientes que, a pesar de tener cambios electrocardiográficos que son consistentes con el origen de esta enfermedad, cuando se hacen los estudios de imágenes, por ejemplo el ecocardiograma, o es no concluyente o es simplemente normal, lo que no permite establecer con toda claridad el diagnóstico de la enfermedad. Pero otra característica que tiene esta enfermedad es que con frecuencia existe lo que se llama el fenómeno de penetrancia reducida. ¿Y qué significa esto? Que hay pacientes que, a pesar de haber heredado la mutación y por lo tanto tener el genotipo apropiado para expresar la enfermedad, no expresan la enfermedad, no manifiestan el fenotipo patológico, son aparentemente sanos. Sin embargo, como sí han heredado la mutación responsable, pueden heredarla a su descendencia, como ya se explicó en el caso de este patrón de herencia autosómico dominante, con una probabilidad de un 50% de que cada uno de los hijos herede o no la misma. Todos estos fenómenos, como pueden ver, complejizan considerablemente el comportamiento y el análisis y el diagnóstico de estos pacientes. Además, existe el fenómeno de la aparición de un único caso en una familia en la que más nadie está afectado por esta entidad. Si nos ajustamos a la clasificación española, podríamos decir que se trata de una forma no genética de la enfermedad. Sin embargo, hay pacientes que, a pesar de ser casos únicos dentro de la familia, sí se deben a formas monogénicas de la enfermedad, porque se deben a nuevas mutaciones dominantes. O sea, en ese paciente, durante la formación de los gametos que dieron lugar a la formación del cigoto, a partir del cual se originó este individuo, se produjo una mutación por primera vez. O sea, las líneas germinales de ninguno de los dos padres tenían la mutación responsable, pero esa mutación apareció por primera vez en este paciente. Y si ese es el caso, él puede, por lo tanto, con una probabilidad de un 50% de heredarlo a cada uno de sus hijos. Pero otra posible explicación a este fenómeno de la aparición de un único individuo afectado en una familia es que sea debida a la herencia de la enfermedad a punto de partida de otros genes cuyo patrón de herencia sea recesivo, o sea que se necesite que ambos padres sean portadores pero no enfermos para que el hijo herede ambas variantes patológicas y exprese la enfermedad. O también a formas ligadas al X, como por ejemplo la enfermedad de Danon, que se hereda de manera ligada al X y no todos, el patrón de herencia es menos claro que el autosómico dominante, puesto que hay una preferencia por uno u otro sexo en dependencia de si es ligada al X dominante o ligada al X recesiva. Además, estos fenómenos que son fáciles de observar en la clínica y hacen muy difícil el diagnóstico de estas enfermedades, se deben a la gran heterogeneidad fenotípica y genética que tienen estas enfermedades. ¿Qué significa? Que la miocardiopatía hipertrófica, al igual que el resto de las formas de miocardiopatía hereditaria, sean muy heterogéneas desde el punto de vista genético. Bueno, esto significa que un mismo fenotipo, indiferenciable desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista de los exámenes clínicos que se usan para el diagnóstico de esta enfermedad, se debe a mutaciones de distintos genes, pero no a una única mutación de cada uno, sino a muchas mutaciones de varios genes. Así, por ejemplo, se ha visto que en los casos de miocardiopatía hipertrófica familiares, alrededor del 80% de los mismos se explican por mutaciones, pero de las que se han descrito un número importante, cientos de ellas, en estos dos genes fundamentalmente, en el gen de la cadena pesada de la beta-miosina y en el gen de la proteína C de unión a la miosina del tipo cardíaco. Pero existe otro grupo de genes, como los genes de las troponinas, de los distintos tipos de troponina, el gen de otras proteínas reguladoras del funcionamiento de estas primeras que hemos mencionado, que tienen una prevalencia mucho menor en las formas familiares de esta enfermedad, pero cuyas mutaciones igualmente pueden ser la causa fundamental del origen de las mismas. O sea, este fenómeno de que un mismo fenotipo sea producido por distintas mutaciones en muchos genes es lo que se conoce con el nombre de heterogeneidad genética y es lo que produce la gran heterogeneidad en el fenotipo
la forma de presentación de estas enfermedades. Esta gran heterogeneidad fenotípica además se manifiesta por la enorme superposición que existe entre los distintos fenotipos. Por ejemplo, en esta imagen se muestran muchos de los genes implicados en las distintas miocardiopatías hereditarias y las principales funciones en las cuales los productos de estos genes están involucrados. Así, por ejemplo, tenemos genes relacionados con el funcionamiento del núcleo, distintas estructuras del núcleo de las células del músculo estriado cardíaco. Entre ellos este gen, lo vamos a mencionar luego más adelante, es un gen que codifica para una proteína muy importante que forma parte de la envoltura de ese núcleo. Genes que tienen que ver con el citoesqueleto, que le da forma y sostén a la célula y que además tiene que ver con todas estas funciones contráctiles. Genes que tienen que ver con las uniones intercelulares, con los discos Z, los genes de las sarcómeras que ya mencionamos, otros que tienen que ver con el metabolismo del miocardiocito, genes relacionados con muchos ARN que también tienen importantes funciones en el funcionamiento de la célula cardíaca, y los genes que codifican para las proteínas que forman los canales iónicos a través de los cuales tienen que moverse los iones para que se produzcan los cambios de potencial necesarios para que se produzca entonces el ritmo cardíaco normal, la transmisión de los impulsos nerviosos que conducen a que el ritmo cardíaco funcione de manera normal. Como pueden ver, en los círculos se reúnen los genes que se han logrado demostrar que sus mutaciones, sus variaciones son causa de estas formas clínicas de la enfermedad. Aquí podemos ver que los genes de la sarcómera son entre los más importantes relacionados con la miocardiopatía hipertrófica, como ya les había dicho, pero también hay genes relacionados con el metabolismo, genes relacionados con el disco Z, genes relacionados con otras funciones de la célula cuyas mutaciones producen formas hipertróficas de la enfermedad. Pero hay genes de la sarcómera relacionados con el origen de las formas restrictivas de la misma, y los genes que codifican para los canales iónicos, que son los que por excelencia se encuentran alterados en aquellos pacientes que tienen trastornos del ritmo y de la conducción del corazón, son genes que además con frecuencia sus mutaciones son causa de formas dilatadas de la miocardiopatía. De manera que esta considerable superposición que existe entre los genes responsables y las formas clínicas de la enfermedad tiene como consecuencia que sea muy difícil establecer lo que nosotros llamamos una correcta relación genotipo-fenotipo. O sea, no es posible porque diagnostiquemos que en un paciente tiene una mutación en el gen de la cadena pesada de la beta-miosina, poder establecer con certeza que el fenotipo que va a expresar va a ser una forma restrictiva de la miocardiopatía o una forma hipertrófica, o incluso una forma dilatada de la misma. Esta característica es esencial y es lo que en realidad caracteriza el comportamiento y la forma en la que participan los factores genéticos en el origen de las miocardiopatías hereditarias. O sea, la gran heterogeneidad fenotípica y genética es la clave. Tanto las formas hipertróficas como las formas dilatadas, a pesar de que las formas familiares en muchos casos son enfermedades monogénicas, porque en muchos casos se pueden encontrar genes cuyas mutaciones son la causa más importante, es el factor causal más importante. El fenotipo final con el que se presenta la enfermedad no solo es resultado de esa mutación, sino es el resultado de la interacción de esa mutación con las variantes genéticas de muchos otros genes que constituyen el fondo genético, el background genético de ese individuo, que es un reflejo de la familia a la que pertenece y de la población a la que pertenece, en estrecha interacción con el ambiente y las variaciones epigenéticas, las modificaciones no solo en la estructura, sino en el funcionamiento de esos genes que están determinadas por la interacción con el medio ambiente. Esta compleja interacción entre todos estos factores es lo que determina que un paciente desarrolle o no una forma clínica grave de una miocardiopatía hereditaria. Ahora, ¿qué utilidad clínica tiene entonces hacer un estudio genético de estas miocardiopatías?
Estos estudios genéticos son útiles en el diagnóstico, en la terapia, en la investigación, en la detección de portadores, individuos que aún no están afectados, pero están en riesgo de estarlo en algún momento, y por supuesto también en la toma de decisiones clínicas. Pero ¿qué forma particular adoptan los estudios genéticos dentro del algoritmo diagnóstico de una familia en la que se sospecha que hay una forma hereditaria de miocardiopatía? Bueno, precisamente este hecho de que no es posible establecer siempre una precisa relación genotipo-fenotipo en la mayoría de los casos de estos pacientes hace que estos estudios genéticos sean una herramienta diagnóstica muy particular que hay que usar con mucha cautela y siempre en manos de especialistas entrenados para poder interpretar adecuadamente los resultados que se obtienen. O sea, se trata de una herramienta diagnóstica muy distinta a los estudios clásicos tradicionales del laboratorio clínico, que siempre debe utilizarse al final de otra serie de investigaciones que son las más importantes para lograr llegar al diagnóstico de que en una familia, en un individuo, existe una forma hereditaria de miocardiopatía. Una herramienta que está a la mano de todo el mundo y que es imprescindible su empleo es la confección de la historia clínica genética, que tiene su expresión en la elaboración de un árbol genealógico de 3 generaciones en las cuales, partiendo del sujeto índice o del propósito, hay que comenzar a interrogar acerca del estado de salud de cada uno de los miembros de la familia, de la existencia no solamente de las formas clásicas, o sea, en el caso de la miocardiopatía hipertrófica, de que se haya diagnosticado una hipertrofia de cavidades izquierdas del corazón, sino hay que investigar sobre las causas de muerte de los pacientes fallecidos. Si se trata de una muerte inexplicable, una muerte súbita, que pudiera ser de causa cardiovascular y haber sido la única manifestación clínica en ese individuo de esta misma entidad. Por lo tanto, hay que elaborar con cuidado y de manera muy precisa la historia familiar de cada paciente en lo que se sospecha esta enfermedad, porque este va a ser el punto de partida más importante para poder continuar el resto de las investigaciones que pasan por los exámenes de laboratorio y las pruebas especiales, entre ellas el electrocardiograma, las pruebas de imágenes como la resonancia magnética y el ecocardiograma, que van a ofrecer el resto de los elementos que son los más importantes para poder plantear que un paciente tiene una forma hereditaria de miocardiopatía, y donde el diagnóstico molecular siempre va a estar ubicado en el último lugar. Vamos a ver, antes de explicar por qué ese diagnóstico molecular va en último lugar, qué cosa es ese estudio genético, cómo se hace ese estudio genético y para qué sirve. Bueno, un estudio genético no es más que un examen de ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, la molécula, la biomolécula, en cuya secuencia de base nitrogenada se codifica la información para sintetizar un producto funcional en la célula. Generalmente, aunque no siempre, una proteína que cumple determinada función. Así que conocer el genotipo de un individuo para el gen de la cadena pesada de la beta-miosina es conocer las secuencias de base nitrogenada que ha heredado ese individuo en los 2 alelos que tiene en sus 2 cromosomas 14 y poder comparar esas secuencias con las secuencias consenso, las secuencias que se consideran normales, a ver si ese individuo tiene una variante patológica o una variante normal de dicho gen. Ese es el estudio genético, emplear distintas tecnologías que nos permitan conocer si ese individuo ha heredado una variante patológica del gen y hacerlo con la mayor precisión posible. Ahora, estos estudios genéticos tienen diversas limitaciones que hacen que su empleo no se pueda hacer de manera corriente, de manera común, ni sea sencillo. En primer lugar, la interpretación de sus resultados se complejiza considerablemente como resultado de la propia complejidad de los procesos genéticos que subyacen detrás de la herencia de una mutación. Como ya vimos, no basta con heredar una mutación en uno de estos genes para desarrollar el fenotipo patológico. Muchas veces se necesita heredar variantes en otros genes para que, en interacción con algunos factores del ambiente, el individuo desarrolle la enfermedad. Está la heterogeneidad que tienen estas enfermedades hereditarias. Un mismo individuo con un mismo fenotipo puede tener mutaciones en varios genes distintos y a veces es necesario estudiar más de uno para poder llegar al correcto diagnóstico del individuo. Además, no se puede andar a ciegas. Hay que conocer cuáles son los genes responsables, los que con más probabilidad
aquellos cuyas mutaciones con más probabilidad van a ser la causa del fenotipo patológico que tiene el individuo o las familias que estamos estudiando. Y por último están las limitaciones tecnológicas. Si bien desde el año 2003, con la explosión de investigaciones, el desarrollo tecnológico se disparó, y hoy en día las posibilidades de estudiar los genes y sus secuencias es muy superior a la que existía hace muchos años, y se ha abaratado mucho el costo de estos estudios genéticos. No todos los países tienen igual posibilidad de acceder a estas tecnologías, y en países como nosotros no siempre es posible realizar estos estudios. Para realizar un estudio genético, lo primero que hay que hacer es poder obtener una muestra de un tejido útil para obtener ADN. Ese tejido muy frecuentemente es la sangre periférica. Puede obtenerse material de mucosas o incluso del propio tejido cardíaco, por ejemplo en estudios de necropsia, y en todos los casos es necesario obtener esto que está aquí, que es la medusa que se obtiene, que es el conjunto, ahí está contenido el conjunto de todo el ADN de varias células de un individuo. Luego, es necesario poder de ese gran conjunto de información genética que está ahí contenido de todo el genoma, seleccionar las secuencias de los genes que son de interés para el estudio que nosotros necesitamos realizar. Para eso fue de vital importancia el descubrimiento y el desarrollo en el año 1985 de la llamada reacción en cadena de la polimerasa, que es el núcleo, el corazón, la técnica que permite clonar, obtener muchos clones, muchas muestras de una misma secuencia de ADN para permitir su estudio en el laboratorio. Esos estudios a partir de los años 80 evolucionaron de permitir estudiar en cada ensayo, en cada investigación, que a veces demoraban más de un día en realizar, mutaciones individuales de cada uno de esos genes, a los métodos de secuenciación que iniciaron por el método de Sanger, que igual necesitaba días para poder secuenciar, pero ya la secuencia de más grandes, secuencias mayores de genes, de un número mayor de genes, hasta los métodos que en los años a partir del 2010, 2014, los métodos de secuenciación de próxima generación, que son los que permiten en un solo ensayo estudiar cientos o decenas o cientos de genes cuyas secuencias pudiesen estar relacionadas con el origen de un determinado de una determinada enfermedad, en este caso de las miocardiopatías hereditarias. Y por lo tanto, hoy en día los métodos de estudio del genoma para el estudio de estas enfermedades se basan en el empleo de paneles de genes, de la secuenciación de, por ejemplo, todo el exoma, que son todas las secuencias codificantes del genoma de un individuo, o incluso de la secuenciación del genoma completo. Si hacemos una búsqueda en Google acerca de la disponibilidad de estos paneles de genes para el estudio de las miocardiopatías, podemos encontrar que ya se comercializan paneles que permiten estudiar hasta 204 genes, incluso más, que cubren todo el espectro de presentación de las miocardiopatías más comunes: la forma hipertrófica, la dilatada, la restrictiva, la ritmogénica y la no compactada. E incluso se estudian algunos genes relacionados con otras enfermedades sistémicas cuya forma de presentación o en las cuales aparecen las miocardiopatías como una de sus los componentes del cuadro clínico. Así están enfermedades del grupo de las rasopatías, como por ejemplo el síndrome de Noonan, y enfermedades de depósito, como la enfermedad de Fabry. Aquí pueden ver que son varios los paneles de genes. Incluso se puede acceder a paneles más restringidos, que estudian solo un número más restringido de genes relacionados con estas enfermedades. Esos paneles de genes muchas veces se clasifican en aquellos que son los que dan un mayor rendimiento, porque son los que, como habíamos visto ya en diapositivas anteriores, están relacionados con la mayor cantidad de familias que tienen formas hereditarias de esta enfermedad, y son los que se llaman prioritarios, los primeros que se estudian, los de la cadena pesada de la beta-miosina y el de la miosina de unión a la proteína C, por ejemplo, entre ellos. Y están otros
otro conjunto bastante grande que se denominan secundarios y otros que se denominan candidatos, que son genes cuya relación entre sus variantes y la aparición de los fenotipos patológicos todavía no está bien esclarecida y se usan más bien con fines investigativos. Hoy el reto fundamental para aquellos países que tienen la disponibilidad de la tecnología para hacer la secuenciación de todos estos genes está en lograr darle sentido clínico a todo ese gran volumen de información que se obtiene en el contexto de la clínica, poder traducir todo ese inmenso volumen de información acerca de las variantes genéticas en todos esos genes en un resultado que sea útil para ser empleado desde el punto de vista clínico y que se traduzca en mejores formas de tratar, de manejar y de mejorar el pronóstico de los pacientes con miocardiopatías hereditarias. Para eso se usan los métodos de la bioinformática y de la llamada inteligencia artificial, que están rindiendo frutos, aunque no siempre con la rapidez con la que desearíamos. De manera tal que no siempre es posible realizar el estudio genético molecular como culminación del algoritmo de estudio de una familia en la que se sospecha la existencia de una miocardiopatía hereditaria. Cuando este estudio molecular es posible indicarlo o realizarlo, siempre debe tener como propósito confirmar un diagnóstico previamente realizado sobre la base de la sospecha clínica y de los exámenes de laboratorio y de manera muy importante sobre los elementos derivados del árbol genealógico elaborado en esa familia. Porque hay que enfatizar que, como hemos dicho anteriormente, el hecho de que no se obtenga un resultado positivo, o sea, la existencia de un resultado negativo de toda la aplicación de todos estos paneles de genes, incluso de los estudios que de manera más exhaustiva analizan el genoma, eso no significa que estos pacientes no tengan alguna forma hereditaria de las miocardiopatías, porque resulta tan grande el número de genes y tan heterogénea la naturaleza genética de estas enfermedades, que el hecho de que usted no encuentre una mutación en ninguno de los genes que usted estudia no descarta que algún otro gen pueda estar involucrado, incluso que las variantes de los genes que se han encontrado en ese paciente aún no hayan sido establecidas definitivamente como variantes patogénicas de los mismos. De manera tal que, afortunadamente, hasta el momento, conocer el defecto genético, una vez que está presente el fenotipo clásico de la enfermedad, no suele, en la mayoría de los casos, implicar importantes cambios en el manejo clínico de los pacientes con miocardiopatía. Hasta ahora son pocos los resultados de estos estudios genéticos moleculares que han logrado ser traducidos en una forma particular de tratamiento. En general, el tratamiento, el seguimiento de estos pacientes es el mismo, independientemente de cuál sea la variante genética causal que usted haya podido diagnosticar o no en esa familia. Sin embargo, las guías de actuación de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan que el estudio genético sea realizado en todos los pacientes con un diagnóstico de una posible miocardiopatía hipertrófica familiar y en sus familiares en riesgo, y lo hacen con un nivel de evidencia 1B. Esto se hace porque, a pesar de las limitaciones que ya les he explicado que tienen estos estudios, cuando en una familia es posible encontrar una mutación patológica, definitivamente una mutación patológica ya descrita, responsable de una de las formas de miocardiopatía hereditaria, esta puede proporcionar importante información que puede ser útil, como yo les decía, no en todos los casos para modificar el tratamiento o el manejo clínico del caso índice del individuo a partir del cual se realizó el estudio, sino para brindar a esa familia como un todo un grupo de opciones que incluyen, por ejemplo, poder estudiar, hacer el estudio en cascada del resto de los familiares en riesgo para poder identificar quiénes han heredado y quiénes no la mutación responsable, y ofrecer a aquellos que han heredado la mutación responsable un seguimiento adecuado a lo largo de la vida, que implica la realización de exámenes clínicos con mayor frecuencia, buscando de manera más detallada la aparición de los signos clínicos que permitan conocer que está empezando a aparecer la enfermedad y poder instaurar un tratamiento en un momento precoz de la misma, evitando en muchos casos que aparezcan formas graves de la enfermedad. Además,
se pueden ofrecer asesoramiento genético acerca de la existencia de opciones reproductivas para estos individuos en los cuales definitivamente se ha diagnosticado una mutación patogénica. Así, por ejemplo, los individuos que han heredado una mutación patogénica pueden ser asesorados acerca de la probabilidad que tienen de heredar dicha mutación a su descendencia, incluso de las opciones que hoy en día con el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida existen para evitar el nacimiento de niños afectados. Por ejemplo, el empleo de donantes de gametos o la posibilidad de realizar diagnóstico genético preimplantación que busca en los gametos del individuo o en los embriones la existencia de dichas mutaciones, dichos cambios genéticos, y por lo tanto permite usar embriones o gametos en los cuales no estén presentes. Otra utilidad importante que tiene en la clínica el hecho de lograr establecer en un paciente la herencia de una mutación patogénica es, en algunos casos, poder diferenciar entre, por ejemplo, la hipertrofia del corazón de un individuo que está entrenado porque realiza un ejercicio de alto rendimiento, y un paciente realmente, un individuo que tiene una forma patológica de la enfermedad. El poder descartar en el atleta la existencia de una mutación nos da la tranquilidad de que la hipertrofia que existe en ese individuo no se debe a una forma genética de la enfermedad. Pero además, en este momento en la clínica hay un movimiento muy importante que ha tenido sus orígenes fundamentales en el área de la oncología, pero que hoy en día se está extendiendo a todas las especialidades médicas, en el cual el estudio de las mutaciones responsables de la enfermedad y de otros cambios genéticos en otros genes que tienen que ver con el pronóstico y la progresión de la misma, aporta valiosa información que permite subclasificar a los pacientes en base al estudio de sus perfiles genéticos, permite dividir a un grupo de pacientes que de otra forma todos tendrían miocardiopatía hereditaria. Podemos dividirlo en subgrupos con distintas características genéticas que les hacen, por ejemplo, tener una distinta terapia, respuesta a la terapia, y permiten, por lo tanto, planificar una forma de tratamiento individualizado, una terapia personalizada. Esto es lo que se ha venido a llamar medicina personalizada, y que tiene como principio, bueno, todos sabemos que pacientes con el mismo diagnóstico, cuando uno le emplea para su tratamiento un mismo fármaco, digamos, una misma estrategia, va a existir un subgrupo de pacientes en los cuales van a obtener beneficios de ese tratamiento, pero al mismo tiempo van a sufrir algún grado de toxicidad. Otro grupo de pacientes no va a recibir el beneficio necesario y además va a sufrir de toxicidad. Otros no se van a beneficiar, pero afortunadamente tampoco sufrirán la toxicidad, y solo un subgrupo de pacientes en realidad van a recibir los beneficios esperados sin la toxicidad, que es sabido que para que se apruebe el uso de un fármaco en el tratamiento de una entidad, este subgrupo debe ser el que esté más representado. Sin embargo, el objetivo de la medicina personalizada y de precisión es poder avanzar al punto en el que podamos, en base a los perfiles genéticos, las características genéticas de los individuos, subclasificarlos en distintos grupos, a cada uno de los cuales se les pueda tratar de una manera individual, de una manera personalizada y óptima, para obtener los mejores resultados posibles de esta intervención. En el caso de la medicina cardiovascular, en el tratamiento de las distintas formas de miocardiopatías hereditarias y otras formas de alteraciones del corazón que dan lugar a insuficiencia cardíaca, los principales avances se han encontrado, por ejemplo, en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Hay un subconjunto de ellos en los cuales, a través de la aplicación de estos paneles de genes, se encuentra que la causa de la enfermedad puede ser un error congénito del metabolismo, por ejemplo, una enfermedad de Fabry, que se debe a mutaciones en el gen de la galactosidasa alfa, un gen que tiene que ver con el metabolismo. Y en estos casos se ha visto que estos pacientes se benefician de la terapia de reemplazo enzimático, o sea, una terapia en la cual se le proporciona al paciente la enzima cuyo funcionamiento está deficitario, y de esa manera mejora el cuadro clínico de los mismos.
Ya esto es un subconjunto de pacientes con miocardiopatía hipertrófica que se benefician de un tratamiento particular. Pero en el caso de los pacientes con miocardiopatía dilatada, que es una forma de la enfermedad en la que a veces establecer las causas genéticas resulta más difícil porque son muchos y muy numerosos los genes relacionados con su origen, se ha visto, por ejemplo, que hay un subconjunto de pacientes con miocardiopatía dilatada en los que son frecuentes la aparición de trastornos de la conducción cardíaca que causan bradiarritmias y taquiarritmias malignas que en muchos casos conducen a la muerte súbita cardiovascular. Hay un subconjunto de estos pacientes en los cuales las mutaciones en el gen SCN5A, que hay este gen, hay una mutación particular, una mutación de ganancia de función que hace que este gen se active de manera constitucional, y se ha visto que hay un subconjunto de pacientes que tienen esta mutación de este gen que se benefician del empleo de los bloqueadores de los canales de sodio, que son medicamentos que en general no tienen un impacto muy grande en la mayoría de los pacientes con formas severas de trastorno de la conducción. Sin embargo, se ha visto que en este subconjunto de pacientes mejoran de manera dramática la función contráctil y reducen la arritmia, mejorando el pronóstico de la enfermedad. Por otra parte, existe otro subconjunto de pacientes con miocardiopatía dilatada en los que se detectan mutaciones de este gen. Este gen codifica para una proteína que se expresa en la membrana del núcleo del miocardiocito, y se ha visto que en los pacientes que tienen esta mutación, la implantación de un desfibrilador de manera precoz puede prevenir la aparición de estas arritmias malignas que pueden conducir a una muerte súbita cardiovascular. Y esta estrategia, si se logra establecer que la miocardiopatía dilatada se debe a mutación en este gen, puede salvar la vida de este paciente. Así que estos son dos ejemplos de cómo, conociendo el genotipo del paciente, podemos traducir esa información en un manejo más adecuado de su enfermedad. Las estrategias en general de la medicina de precisión son variadas, y para poder pacientes con fenotipos similares lograr reclasificarlos en grupos que se logren beneficiar de estas estrategias, como las que ya he mencionado, se hace necesario el empleo simultáneo de muchas estrategias que estudian no solamente las variantes en las secuencias del ADN, sino también el ARN, las proteínas, los metabolitos, incluso el microbioma y las exposiciones clínicas y ambientales, para, unificando toda la información derivada de todas estas estrategias, poder clasificar de manera más precisa a los pacientes y lograr modificar entonces en ellos los estilos de vida en los casos en los que así sea necesario, optimizar los tratamientos, predecir con tiempo de antelación qué daño a la salud puede aparecer, incluso un área en la que se está investigando mucho, que es la de identificar biomarcadores que permitan con mucha más facilidad, sin tener que apelar a toda esta gran cantidad de estudios, subclasificar a los pacientes. En el caso de la medicina cardiovascular, a la que se aspira en el futuro, se trata, en primer lugar, de poder identificar apropiadamente a quién tratar, quién necesita tratamiento, porque tiene un elevado riesgo de desarrollar una forma hereditaria o una forma seria de una enfermedad cardiovascular. Para eso es necesario poder comprender la única e irrepetible combinación de factores de riesgo genéticos y no genéticos o ambientales que existe en cada individuo, y que es la que va a permitir identificar quiénes se ubican en esta porción del espectro y que serían los que tendrían un elevado riesgo y que serían los que, por lo tanto, recibirían los mayores beneficios de las intervenciones que se puedan diseñar. Es necesario, además, poder saber cuándo tratar a estos pacientes. Para eso hay que profundizar en el fenotipo, hay que poder disponer de las herramientas diagnósticas para detectar y monitorizar a fondo la disfunción que aparece en el miocardio de esos pacientes, para lograr identificar a tiempo la intervención necesaria. Porque, por ejemplo, en el paciente cuyo corazón aún es normal, a pesar de haber heredado una variante patológica, hay que realizar acciones que permitan prevenir el debut de la enfermedad. En aquellos que tienen una enfermedad incipiente, bueno, pues hay que prevenir la progresión de la misma, y en aquellos pacientes que ya están francamente alterados, bueno,
es necesario tratar apropiadamente con el mejor tratamiento posible los síntomas que aparecen. ¿Y cuál sería entonces ese tratamiento? ¿Cómo tratarlo? Bueno, pues la especificidad del tratamiento va a depender de cómo el genotipo específico del individuo, a través de la interacción con los modificadores, entre los cuales están los factores genéticos y del background de ese individuo y esa población, están los factores ambientales, cómo aparece el fenotipo, patológico o no. Y es necesario ir trabajando en el desarrollo de terapias específicas mientras más profundicemos en las variantes genéticas que están relacionadas con la aparición de los distintos fenotipos. Será posible con mayor precisión comenzar a diseñar estrategias personalizadas que permitan proporcionarle a cada individuo en cada momento el tratamiento más específico. Significa poder saber qué drogas emplear y cuándo iniciar el tratamiento. Y ese debe ser el objetivo a alcanzar como resultado de la aplicación de todas estas estrategias de la genética en la medicina cardiovascular del futuro. Bueno, espero que la conferencia les haya sido útil, hayan podido aprender un poco acerca de cómo los factores genéticos participan en el origen de este grupo tan heterogéneo y complejo de enfermedades y cómo los avances en la genética se van traduciendo cada vez de manera más acelerada en formas más específicas de tratamiento que deben en el futuro permitir tratar mejor no solo a los pacientes, sino a las familias afectadas por esta forma de la enfermedad. Muchas gracias.